vamos a lo más importante, que es la lectura de la palabra del Señor. Y el día de hoy se encuentra en 2 de Samuel, 2 de Samuel capítulo 9, del verso 1 en adelante. Segunda de Samuel capítulo 9, del verso 1 en adelante. Del verso 1 en adelante. La historia de David con Mefiboset. La hemos visto muchas veces, pero el día de hoy el Señor nos revelará muchas cosas más. Que el Señor nos bendiga. Estaba en la mañana viendo los apuntes, meditando, buscando todo, y a la verdad en esta historia misma hay mucha historia. Que el Señor nos bendiga. Y el día de hoy, sin duda alguna, vamos a salir muy bendecidos de parte del Señor. Y dice así: dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo en la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. El rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de ambos pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo a casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y se prostró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tu siervo, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos de Israel. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Que el Señor bendiga su palabra. Digo, la palabra de Dios, mis hermanos, nos enseña muchas cosas. Sobre todo nos habla mucho de lo que era el rey David. Porque siempre decimos, ¿cómo? Si David mandó matar a Urieteo para quitarle la novia, la esposa. ¿Cómo si David era tan violento? ¿Cómo si David no se le dejó construir el templo porque tenía mucha sangre en sus manos? Y la pregunta que nos hacemos nosotros siempre es que, ¿cómo Dios dice, he ahí un corazón conforme al mío? Como que no cabe mucho en nuestra cabeza. Por eso le digo, tengan en la mente que Mefiboset era lisiado de ambos pies.
Porque por algo, cuando la Biblia le recalque algo, el texto le recalque algo, estúdielo, investíguelo, porque lo recalca. No es solamente una coincidencia, sino que recálquelo, estúdielo, búsquelo, escudriñelo. Que el Señor nos bendiga. Y se va a dar cuenta que hay muchas señales en las Escrituras. Que el Señor nos bendiga. Entonces vamos a leer primero, para llegar a este texto. Aquí ya sabemos ya que David había derrotado a Goliat. Perfecto. Sabemos que David se crió en el templo con el hijo de Saúl, Jonatán. Prácticamente eran hermanos. Dice que se amaban los dos. Dice que Jonatán amaba a David como a sí mismo. Que el Señor nos bendiga. ¿Qué es lo que decía Jesús después? Ama al prójimo como a ti mismo. Jonatán lo hacía. Que el Señor nos bendiga. Y cuando David derrota a Goliat, la gente empezó a cantar. Saúl derrotó a 1000, David a 10.000. Le empezó a entrar el bichito de la envidia. Ahora Saúl lo empieza a mandar a otras operaciones ahí para ver que si los filisteos lo alcanzan a agarrar. Jonatán le pasa toda su armadura, le presta su arco, su espada, su escudo, para que David fuera a guerrear. Pero David, cuando se enfrenta al filisteo, al gigante, David dice una cosa, y es lo que coloqué aquí, punto 1. David, antes de ser rey, antes que David subiese al mando de rey, David ya era un hombre no solo conocedor de pactos, sino que era un hombre de pactos. Que el Señor nos bendiga. ¿Y cómo sabemos eso? Y aquí lo puse, por eso digo, esta mañana estuve estudiando mucho, se me pasaron 3 horas muy rápido. El texto lo tenía, pero me puse a estudiar el texto. Y encontramos ciertas cosas características de David. Que David dice en 1 de Samuel 17:36, dice: fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. O sea, David aquí, por eso digo yo, hermano, usted tiene que leer. David podía haber dicho cualquier insulto, pero ¿por qué David justo nombra la palabra incircunciso? Que el Señor nos bendiga. No era un insulto tan grave. Decirle perro a alguien era mayor insulto, mayor humillación. Sin embargo, David le dice a Goliat cuando está hablando con Saúl: déjame ir a pelear con este, porque este es un incircunciso. Este incircunciso no es más que un animal para mí. Yo mato a los leones y los osos, y este incircunciso no es más que ellos. Pero ¿por qué le recarga incircunciso? Y es ahí cuando vemos y predicamos muchas veces lo que siempre he dicho yo. Antiguamente hemos predicado de este mensaje muchas veces, pero cuando uno está recién empezando o tiene poquita experiencia, uno predica solo de los grandes éxitos. David se enfrentó a la batalla en el nombre de Jehová y lo derrotó, y ¡ah, yes! La victoria. Sí, pero dentro de los grandes éxitos hay cosas que David sabía, que con la experiencia después y con la revelación de Dios y estudiando la palabra, usted tiene más información y, como se dice en sueco, tiene más sharpomiana, tiene más contundencia de lo que significa. Y aquí David lo que está diciendo es incircunciso. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, cuando Dios hace un pacto con Abraham, mira lo que vamos a ver. Vamos a irlo a Génesis. Todo esto lo voy a colocar después, así que no se preocupe si no lo mira. Pero Génesis 17, del 7 al 8, dice así. Está hablando del pacto de Dios con Abraham, que le cambia el nombre a Abraham. En esa, cuando le está dando esa bendición, no el juramento. Son dos cosas diferentes. Muchos dicen el juramento, la bendición de Dios. No, el juramento es el juramento. Eso se va después. Aquí le está dando la bendición. Que el Señor nos bendiga. Son dos cosas diferentes. Uno es un juramento, este es un pacto. Que el Señor nos bendiga. Y aquí dice, cuando le cambia el nombre de Abraham a Abraham, le cambia la H. Eso lo vamos a ver después porque tiene un significado muy grande también. Lo vamos a ver después en un estudio. Y dice aquí, dice, pacto de Dios con Abraham. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para siempre, perpetuo, para siempre. Ahora te dice, pero está hablando al pueblo de Israel.
Sí, pero no se acuerde que el viernes pasado vimos que de los dos pueblos, en la sangre por medio de Cristo Jesús, de los dos hizo uno solo. Amén. Por lo tanto ahora somos herederos aquí. Amén. Que el Señor nos bendiga. Pacto perpetuo para ser tu Dios y de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, será el Dios de ellos. O sea, Él va a ser el Dios de todo. Aquí ya está hablando de la promesa. Por eso a Israel nadie lo va a echar de ahí, porque está prometido que eso es de ellos. Que el Señor nos bendiga. Y Dios es el Dios de Israel. Por eso dice ahí, Dios es, yo voy a ser el Dios tuyo y el Dios de ellos. Que el Señor nos bendiga. Y como le decía ahora, nosotros somos del pueblo escogido de Dios. Quiere decir que es el Dios nuestro también. Amén. Que el Señor nos bendiga. El Señor te está diciendo a ti hoy día, así como se lo dije a Abraham, es por generaciones y generaciones, y estamos en tu generación ahora, y Dios te lo está diciendo a ti. Amén. Que Él va a ser el Dios tuyo. Amén. Y tú vas a ser para Él hijo, y Él va a ser para Él tu Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga. Y esta va a ser nuestra tierra. La tierra, como predicamos, de la promesa. Amén. Ahora ya te sacó del desierto a la tierra de la promesa. Que el Señor nos bendiga, pero no termine ahí. Esas son las bendiciones de que Dios nos va a proteger y que Él va a ser su Dios. Pero no se los olvide, David dijo incircunciso. ¿Ok? Si sigue leyendo más abajo, en el verso 10, dice: este es mi pacto que guardéis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y seré por señal de pacto entre mí y vosotros. Esa es la señal de pacto. O sea, ¿por qué se circuncidaban? Porque era la señal del pacto de que Él era mi Dios y nadie me iba a hacer frente todos los días de mi vida. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo David cuando se va a enfrentar a Goliat y le dice incircunciso? ¿Se da cuenta de una casualidad? David lo que le está diciendo a Saúl: cuando viene un oso a buscar la oveja de mi padre, yo mato al oso. Cuando viene un león, yo mato a un león. Este no es más que no es más que un animal para mí. Este es incircunciso. Este no tiene pacto con Dios. Yo sí. Amén. David no tenía ni una duda de que Goliat le podía pegar hasta una cachetada en medio del combate. No tenía ni una. Este tipo no me va a tocar, porque yo tengo pacto con Dios, no él. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. En otras palabras, le decía a nuestro pastor, David estaba como cuando uno se va en talón ahí, como los choros. David le estaba diciendo en otras palabras a Saúl: suéltame, déjame, yo voy. Deja ir yo, si nadie del ejército quería ir, deja ir yo. Este para mí es un animal, yo lo gano, yo lo derroto. Porque yo tengo pacto con Dios, no él. Gloria a Dios. Por eso ocupa la palabra incircunciso, porque el pacto era de Dios entre mí y ti. Entonces David sabía que él tenía un pacto con Dios y que Dios lo iba a respaldar. Amén. Porque esa tierra que estaban desafiando era de Dios, dada por Dios, prometida por Dios a Abraham. Por lo tanto, Dios iba a defender, no el hombre. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. ¿Se da cuenta que es importante vivir la palabra? David dijo: yo no está escrito, yo digo, David, leyendo esa historia de David y Goliat, David no se le pasó, no tenía ni una duda, ni una sombra de duda de que podía perder. David salió a hacerlo nomás. Goliat ya estaba vencido. David sabía que Goliat fue vencido en el mismo momento que se le ocurrió a desafiar a Israel. David sabía que en el momento que se levantó contra, ya había perdido ya. Porque nadie se levanta contra los hijos de Dios. Amén. El Señor nos bendiga. En el momento que se levantan, en ese mismo momento, se derrotaron solos. Que el Señor nos bendiga. Entonces estamos viendo que David es hombre de pacto y no solo conoce los pactos, porque para decir eso tiene que conocer los pactos. Que el Señor nos bendiga. Ahora cuando dice yo pesco al león, pesco al oso, se me imagina a mí que el modelo de David era Sansón, que hacía lo mismo. Dice que Sansón pescaba a los animales y los rajaba. Que el Señor nos bendiga. Entonces yo digo, David, para escribir todos los salmos,
para hablar de los pactos, tiene que haber sido un varón muy entendido y estudioso de las Escrituras. Que el Señor nos bendiga. Salmo 121, David escribe todo, Deuteronomio 27. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Entonces, por eso le digo, yo pienso que David era un hombre conocedor no solo de los pactos, sino que de las Escrituras, y practicaba lo que leía. Que el Señor nos bendiga. Ese es el número uno. Número dos, David, como es un hombre de pacto, y a Saúl, como le digo, le entró la envidia, porque por eso digo siempre yo, cuando Dios bendice a alguien, uno se alegra, ¿no? Uno ha visto cuánto luchaba el hermano, la hermana aquí, y ya le llega la bendición y se le acabó la prueba, y uno se alegra por la victoria del hermano, porque una victoria de un hermano suyo es una victoria para todos. Que el Señor nos bendiga. Es una victoria que Dios hizo en su pueblo, no es una victoria individual, es una victoria de todos nosotros. Que el Señor nos bendiga. Por eso yo siempre me alegro cuando a otra persona le va mal. Hay otras personas que no se alegran mucho cuando a usted le va bien, pero es un problema de ellos, no suyo. Que el Señor nos bendiga. Que la envidia de ellos no empañe lo suyo. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Entonces Saúl le entró la envidia, empezó a mandar a David a otras operaciones. Jonatán le hace su esto, pero Jonatán sabía ya que su papá, y David también lo sabía, Jonatán sabía que su papá ya no andaba mirando a David con buenos ojos. Que el Señor nos bendiga. 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 Y aquí vamos a ver una conversación que tienen. Después de eso, ya vimos ya que David conoce los pactos y practica los pactos. Y Jonatán lo sabe, que David es hombre de pacto y practica los pactos. Por eso todo esto tiene mucho que ver. Por eso decía yo que tiene que ver esto con lo que hemos leído mucho, porque de aquí sale todo. Que el Señor nos bendiga. De aquí empieza eso. Jonatán le hace un pacto a David, obliga a hacer un pacto a David, porque Jonatán sabía que David era un hombre que no solo conoce los pactos, sino que practica los pactos. Que el Señor nos bendiga. Y aquí en 1 Samuel 20, del 12 al 17, dice así: entonces dijo Jonatán a David: Jehová Dios de Israel sea testigo. O sea, colocaron a Dios como testigo. Vamos a hacer un pacto ahora entre tú y yo. Que el Señor nos bendiga delante de Dios. Por eso le decía, ¿por qué tiene que ver esto tanto con Mefiboset? Porque empieza de aquí. Por eso cuando me dicen a mí, ¿cómo tú lees la Biblia? No, es que yo no la leo como un libro, usted tiene que estudiarla. Porque esto que leímos acá tiene que ver mucho con esto para atrás. Porque a causa de eso sucedió esto. Que el Señor nos bendiga. Y esto nos da una imagen para adelante. Que el Señor nos bendiga. Entonces usted no puede leer la Biblia como lee un libro cualquiera del 1 a la página 100. Usted tiene que estudiar la Biblia. Que el Señor nos bendiga. Entonces dijo Jonatán a David: Jehová Dios de Israel sea testigo, cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti palabra y hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así con Jonatán, y aún añada si no te lo hicieren saber, y te enviaré para que te vayas en paz. O sea, aquí le está diciendo: si mi papá tiene buenos pensamientos contigo, yo te lo voy a notificar. Y si mi papá tiene malos pensamientos para contigo, que Dios me castigue por no haberte avisado, y te vayas en paz. Ese es parte del juramento. Yo voy a jurar que yo te voy a avisar, porque como se querían, eran como hermanos. Jonatán le iba a decir a David: como se dice en el buen chileno, échate a volar, porque mi papá tiene malos pensamientos para contigo. Que el Señor nos bendiga. Yo te voy a avisar, pero no termina en el pacto. Dice el 14: si yo vivieres, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, y no apartará tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No deje que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez
porque le amaba, pues le amaba como así mismo. O sea, aquí lo que le dijo Jonatán hizo el pacto con David. Mira, nosotros somos como hermanos, yo te voy a avisar. Y claro, el papá, el rey Saúl, no tenía buenos planes para David, así que se fue. Pero le dijo, Jonatán en esto nunca le falló a su padre, porque seguía siendo el príncipe y el padre el rey. Él nunca le fue desleal contra el padre. Lo que se pactaron ellos es que en el campo de guerra ellos dos no se iban a levantar la mano el uno contra el otro y se iban a hacer misericordia con sus familias. No se acuerden que en este tiempo el que llegaba rey, los que quedaban eran herederos al reinado. Por lo tanto, el rey nuevo tenía que matar a toda la familia para que no hubieran herederos. Y eso le dice Jonatán, no. Y cuando se nombre, dicen en la historia, los enemigos de Jonatán, o sea, los enemigos de David, que el nombre de Jonatán no esté inscrito como uno de los enemigos de David. Porque nosotros nunca fuimos enemigos. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que mi nombre, dice, no sea parte de tu misericordia, y que el nombre de Jonatán no quede como uno de los enemigos de David. Porque está palpando de papá. Pero ahí dice, júrame esto. Y es el pacto que hace Jonatán con David. Por eso, volviendo al texto que leímos en el comienzo, cuando David llega al palacio de Saúl, le tiene que preguntar, porque ahora cuando Mefiboset arranca con la empleada, era un niño. Por eso le vuelvo a reiterar, hermano, cuando lea la Biblia no la lea como un libro, porque de una página a otra pasaron como 30 años. Porque dice que cuando la empleada sale con Mefiboset y se le cae y se le quebra las caderas, dice que Mefiboset era un niño y no un brazo. Cuando lo llama David al capítulo siguiente, ni siquiera la página, al capítulo siguiente, ya Mefiboset tenía hijo y estaba casado. Por eso no lea la Biblia como un libro. Pasaron años de una página a otra. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Por eso cuando llega David y le empiezan a mostrar el castillo, le empiezan a mostrar la casa real, y David dice, no hay nadie de aquí que haya trabajado con Saúl. Sí, está el mayordomo con lo que, porque Siba era el... Si imagínense que el empleado tenía 20 empleados, o sea, tenía estatus el empleado, era el empleado del rey, el mayordomo, el que hacía mover el castillo del rey. Sí, Siba, todavía anda por ahí. Manden a buscarlo, porque David sabía, que eso me lo reveló el Señor una de las veces que prediqué después, que a pieza que le mostraban a David, David decía, esto no es mío, esto no es mío, esto no es mío, si te pertenece, no, pero no es mío, porque David tenía en la memoria el pacto que hizo con Jonatán, de que iba a hacer misericordia, no solo con él, sino que si él moría, iba a hacer misericordia con la familia. Que el Señor nos bendiga. Entonces David tenía esa inquietud y ni siquiera dice gracias ni nada, sino que lo único que dice es pregunta al tiro. No hay nadie de aquí que haya trabajado con Saúl. Siba. Llega Siba. ¿Eres tú Siba? Sí. ¿Gusto conocer? No hay nadie que haya quedado en la casa de Saúl, ningún descendiente. Ahora Siba podía haber dicho, si era el heredero al trono, David se lo va a querer hacer desaparecer. ¿Sí o no? Era lo que le correspondía. ¿Sí o no? Nos bendiga. Sin embargo, Siba le dice, sí, quedó un niño, Mefiboset, está lisiado y vive en Lodebar. Vive donde nadie desapercibió, nadie lo conoce. Vive como cualquier otro. Que el Señor nos bendiga. Vive en un barrio. Que el Señor nos bendiga. Era uno de los príncipes. Sin embargo, se crió en un barrio donde nadie ni siquiera sabía. Ahora ellos sí sabían porque sabían dónde vivía, o sea, lo fueron a seguir visitando igual. Sabía dónde vivía, cómo se llamaba y a dónde estaba. Por algo David lo mandó a buscar a la casa donde estaba. Que el Señor nos bendiga. Tenían contacto igual. Que el Señor nos bendiga. Pero pasó desapercibido. Y el rey David lo manda a llamar. Que el Señor nos bendiga. Lisiado de ambos pies. ¿Por qué le repito eso? No se le olvide que yo le dije subraye eso y déjelo en su memoria de tiempo. Y incluso en ciertas culturas hasta el día de hoy, cuando usted es lisiado, tiene un defecto, tiene un diagnóstico,
usted es la vergüenza de la familia porque no es normal y lo esconde. No lo muestra. Que el Señor nos bendiga. Viene, visita por la casa y el niño por la pieza. No lo muestre en el público. Para la foto no sale. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. En este tiempo era así, era lisiado. Que el Señor nos bendiga. Y entra Mefiboset a la presencia del rey, lisiado de ambos pies. Pero David era un hombre de pacto. Y David sí o sí iba a cumplir el pacto. Que el Señor nos bendiga. No se olvide que estaba Jehová Dios como testigo. Y David dijo, David sabía que llegando a ese lugar, él no se iba a quedar con ese lugar, sino que David, cuando llegó a ese lugar, dijo, aquí está la oportunidad de cumplir el pacto que yo hice con Jonatán hace años atrás. David nunca dijo, este castillo es mío. David dijo, llegó la oportunidad para cumplir el pacto que hice con mi amigo. Que el Señor nos bendiga. 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 Ahora la Biblia son todos sombras y señales. Con esta historia, el Señor ya te estaba anunciando de que con la muerte de Jesús llegó la hora de que Dios iba a cumplir el pacto contigo y conmigo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. David era el rey de Israel, pero Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Jesús es el Rey sobre todos los reyes. Por eso Jesús dice, ¿ustedes creen que David era grande? David a mí me decía Señor. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. David era grande, sí, David era grande, sí, hermano David a mí se refería como Señor. Que el Señor nos bendiga. Y Él es tu Señor y Él es mi Señor. Y el Señor dice que cuando Él vino, se cumplió el minuto en poder cumplir el pacto para todo aquel que en Él cree tenga derecho a estos pactos y estas bendiciones que son tuyas y son mías. Y Él será tu Dios y Él será mi Dios. Y nosotros seremos para Él sus hijos. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. Y David lo queda mirando y le dice, Mefiboset, sí, no tengáis miedo. Que el Señor nos bendiga. ¿Veis todo esto? Te voy a devolver todo lo que era tuyo. No me voy a quedar con ningún centímetro de lo que era de tu abuelo. Que el Señor nos bendiga. Esta casa no es mía. Esta casa es tuya. Que el Señor nos bendiga. Vivía en lo de bar. Vivía tal vez en una casa donde cabían ellos nomás. En una casa común y corriente como todos los demás. Y ahora el rey le estaba entregando un palacio. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Oigan, eso sí que es subir de estatus. Eso no es yo subir de estatus. Me cambié al living, a donde viven los famosos. Oigan, no cambiarse de una casa a un palacio. Ese sí que es subir de estatus. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. No tengas temor, no te voy a hacer nada. Te voy a devolver todo lo que era de Saúl y de Jonatán. Todo ello. Ahora tenía que trabajar todo ese campo. No, tú no. Tú tranquilo. Sí, ven para acá. Tú serviste a Saúl, sí. Serviste a Jonatán, sí. Ahora vas a servir a Mefiboset. El mismo mayordomo que sirvió con el papá y el abuelo iba ahora a servir al nieto. Y lo conocía desde chico. Y Siba dice, tenía 15 hijos y 20 empleados más. Y dijo, tú le vayas a sembrar y vayas a almacenar ahí para que tenga comida, para que nunca en esta casa falte nada, y tu siervo Mefiboset tenga para comer. Y Siba le dice, Señor, todo lo que su Señor diga a su siervo, David se coloca, o sea, Siba se coloca a disposición del rey antiguo. Lo que usted tiene, yo lo hago. Todo lo que diga mi Señor a su siervo, yo lo voy a hacer. Nosotros vamos a trabajar todo este campo, vamos a mantener todo este castillo,
y Mefiboset no le va a faltar nunca. Nosotros no encargamos, no se preocupe. Mefiboset, tú no vas a comer más allá ni con empleado ni nada. Tú te vas a sentar en mi mesa y vas a comer donde como yo. Donde come el rey, esa va a ser la mesa tuya. Donde yo me siento, tú te sientas. Que el Señor nos bendiga. ¿Qué dice Mefiboset? La humildad de Mefiboset. Señor, inclinándose. ¿Quién soy yo, un perro muerto, para que me mires? Otra vez, investigue la palabra. ¿Por qué se llama perro? En Chile está de moda. Oye, este es mi perro, este perro, perrito, ¿cómo está? Vaya a decir eso en el Medio Oriente. Capaz que le saquen la mugre. Es un insulto decirle perro o perra a alguien. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Es una humillación tremenda. Sin embargo, Mefiboset se humilla ante David. ¿Quién soy yo para que te fijes en mí? No soy nada. Estoy ante el rey de Israel. Yo soy lisiado. No soy nada. No soy nada. Siempre digo yo, si hay personaje con el que me identifico yo en la Biblia, siempre lo digo, no es con Pablo, ni con los apóstoles, ni con nadie. Yo siempre me identifico con Mefiboset. Siempre digo, Señor, ¿quién era yo para que te fijaras? No soy nada. No soy nada. Hay personas mucho mejor que yo. Yo no soy nada delante de su presencia. No soy nadie. Podría haber escogido a uno más educado, más inteligente, con más estudios, personas mucho mejores que yo. Por eso yo siempre digo, si me tengo que identificar con alguien, siempre me identifico con Mefiboset. Señor, ¿quién soy yo, un perro muerto, para estar delante de tu presencia? Y en esta tarde, ¿cuántos Mefiboset tenemos aquí? Amén, amén. ¿Cuántos Mefiboset tenemos aquí? Que estamos delante de la presencia de Dios. ¿Y quién éramos nosotros para estar delante de la presencia de Dios? Amén. Habiendo tantos hombres mucho mejor que nosotros. Sin embargo, el Señor le ha placido, como dice la Escritura, estar contigo en esta tarde. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor le ha placido estar contigo en esta tarde. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y por eso le digo yo, y la bondad de David. David le dice, no te preocupes. Ahora te vas a sentar conmigo a la mesa. Mefiboset muestra su humildad. Pero la bondad de David y la misericordia que hace David con Mefiboset. Yo le digo ahora, si yo le digo a alguien, pasa acá arriba y siéntate conmigo. Si le digo a la hermana Lola, por ejemplo, pase acá arriba y siéntese al lado mío. Siéntese a la mesa conmigo allá. Mientras estemos sentados, nadie se va a dar cuenta que es lisiado. Porque se le va a ver de aquí para arriba. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Se le va a ver de aquí para arriba. Su defecto no se va a ver. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Y el rey le dice, tú vas a comer donde yo coma, a mi mesa, ahí va a ser tu lugar. Y en ese lugar nadie se va a dar cuenta que tú eres lisiado, porque vas a estar sentado en la misma silla y en la misma mesa que yo. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Por eso cuando uno dice, pero este hermano, oiga hermano, cuando Dios te mira, no te mira tus defectos. Si Dios te quiere colocar en un lugar, lo que predicamos el viernes pasado, no es por méritos tuyos, es por misericordia de Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga. Si Dios te quiere poner en un lugar, no es por mérito tuyo, es por la misericordia de Dios. No es algo que tú ganaste o que tú alcanzaste, es porque Dios hizo misericordia contigo. Que el Señor nos bendiga. Si tú tienes lo que tienes, es única y exclusivamente porque Dios lo ha permitido. Que el Señor nos bendiga. Por eso tenemos que tener gratitud con el Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén. No vio su defecto. No vio su defecto. Siéntate a la mesa y aquí nadie va a ver tu defecto.
Por eso le decía recién, lisiado de ambos pies. No lo escondió, no lo escondió. Lo puso en lo más alto, en la mesa del rey. Así es, Señor. Mostrándoselo a todo. Dice, tú vas a trabajar su tierra, tú vayas a ver que tenga siempre comida, tú vayas a guardar de todo, te vas a encargar de lo que hacer aquí. Pero Mefiboset, todos los días, se sentará a comer a mi mesa. Así es, Señor. No lo van a esconder, se sentará a comer a mi mesa. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Y aquí lo que le decía yo, David hace misericordia con Mefiboset. Y Dios, lo que decíamos en el comienzo, la pregunta de la inquietud, ¿por qué Dios dice hay un corazón conforme al mío? Por todo esto. Dios es un Dios de pactos. Dios, cuando promete un pacto, no es que va a cumplir su pacto, sino que Él quiere cumplir su pacto. No es que Dios va a hacer misericordia, es que Dios quiere hacer misericordia. Que el Señor nos bendiga. Amén. Por eso cuando viene el leproso le dice, Señor, si tú quieres, sí quiero. Si hay un pacto de sanidad y yo estoy esperando la oportunidad para poder activarlo, para poder practicarlo. Señor, la Biblia dice que tú eres un sanador, Jehová Rafa. Señor, si quieres, ¿me puedes sanar? Sí quiero. Estoy esperando la oportunidad para manifestarme. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga. Estoy esperando que me vengas a pedir con fe. Porque no se puede lo que vimos el otro día. Que sin fe, Dios no te ve. La casa estaba llena con los amigos. Sin embargo, no había fe. Tuvieron que venir los cuartos de afuera con fe y ahí se hizo una sanidad. Que el Señor nos bendiga. Por eso puede estar la iglesia llena, pero si está sin fe, no hay nadie. No hay nadie. Dios necesita la fe. Dios necesita la fe. Tu fe para que tú actives tu pacto en tu vida. Porque todos estos pactos ya están dados para ti y para mí. Pero el que lo activa tiene que hacerlo tú a través de la fe. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Por eso decía yo, Dios es un Dios de pactos. Él quiere hacer el pacto contigo. Él quiere hacer misericordia contigo. Pero nosotros no podemos estar de una manera indiferente ante el Señor, pensando que estamos haciendo todo bien y a la verdad no lo estamos haciendo tan bien. Que el Señor nos bendiga. Amén. Tenemos que en esta tarde, si queremos ver el mayor resultado de nuestra bendición, por el estudio que vimos mal, ¿se acuerda de la canastita que decía? El Señor te promete, toma, saca bendición. Y usted viene adelante y saca una cajita nomás. Oh, si estoy feliz con esto. Estoy feliz con esto. Sí, está bien. Ay, pero pastor, que me faltó esto, me faltó esto, me faltó esto. Sí. ¿Y por qué no sacaste más? No, porque yo pensé que me tenía que conformar con esto. Sí, pero sacaste un paquetito y el Señor te estaba entregando la canasta entera. Te faltó la fe. Que el Señor nos bendiga. Pensé que lo otro no era para mí. Que el Señor nos bendiga. Te conformaste con eso. Pero el Señor tenía la canasta entera para ti. Pero tú de toda la canasta sacaste un solo paquetito. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Pero para tener ese mayor totalidad de la bendición, tenemos que en esta tarde todos nosotros convertirnos en un Mefiboset. Amén. No en un David. Ya hay un David. Rey de reyes, Señor de señores. Nosotros tenemos que convertirnos en un Mefiboset. Señor, yo no soy nadie, yo soy un perro muerto delante de su presencia. Yo no valgo nada ni tengo nada, sino Él por su misericordia. Que el Señor nos bendiga. 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 Y hermano, te digo algo. Cuando Dios, aquí estamos viendo que el rey David le devolvió todo después de no sé cuántos años. Coloquémosle por inspiración 38. 38 años paralítico, 38 años anduvieron en el desierto. Colóquele que Mefiboset tuvo 38 años también en lo demás. Que el Señor nos bendiga. Amén. Coloquémosle, no dice cosa mía. Que el Señor nos bendiga. Coloquémosle que tuvo 38 años en lo de Vale. Pero después de eso,
Así como Jesús restauró la vida de ellos, a Mefiboset le devolvió todo lo que era de su abuelo y de su padre en un comienzo. Todas las tierras que eran de él vuelven a ser tuyas. Todo lo que se te había quitado ahora va a ser devuelto a ti. Todo lo que tú dabas por perdido, ahora el Señor te lo va a devolver. Todo donde escaseaba, ahora va a haber en abundancia. Que el Señor nos bendiga. Y todos los lugares donde tú pensabas que no se me alcanza para esto nomás, el Señor te va a ayudar a lugares donde tú no te imaginas. Porque el Señor es quien te va a restaurar no solo tu ánimo, no solo tu salud, sino que toda tu vida, en todas las áreas de tu vida. La canasta completa, no solo un paquetito de la canasta, sino que toda la canasta, según cómo te es su fe para recibirlo. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Dice la palabra de Dios que la mujer de flujo de sangre, cuando va y dice que le hace la sanidad, o sea, le saca la sanidad, mejor dicho, a Jesús, dice que ella fue restaurada en todo, dice la versión original. Dice que ella fue curada, pero la otra versión original dice y restaurada en todo. Ahora, si usted estudia bien eso y estudia bien la historia de ella, dice que ella al enfermarse era una mujer muy de buen estatus, pero dice que toda la fortuna se le fue en médicos. Que el Señor nos bendiga. Más cuando recibió su sanidad, dice que fue restaurada, en la otra versión, por eso digo, estudie la palabra de Dios. Dice que fue restaurada en todo. Según a mí, y esta opinión es solamente mía, como dicen los faratuleros en Chile, esta opinión es mía y solamente mía. Según a mí, yo pienso que Dios le restauró todo lo económico también. Porque dice, fue restaurada en todo lo que había perdido. No solo la salud, sino que en todas las áreas de su vida que había perdido. Porque leyendo la palabra de Dios, cuando Dios restaura, te restaura al 100%. No deja nada a mitad. Te restaura al 100%. Que el Señor nos bendiga. 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 Entonces, hermano, la primera reunión del año, ¿qué está diciendo el Señor? Ya hemos visto que Dios es un Dios de pacto. Hemos visto que cómo se practican los pactos. Que el Señor nos bendiga. Hemos visto la historia de Mefiboset, de cómo éramos nosotros, que estamos en un lugar. Las promesas que el Señor ha hecho durante todo el fin de año del año pasado. Que el Señor nos bendiga, de que será un año favorable para con nosotros. Que el Señor nos bendiga. Para el mundo terrible, para nosotros va a ser un año favorable. Los que estamos ahí en Cristo Jesús. Pero ¿qué está diciendo el Señor esta tarde? Si estamos pensando bien y estamos viendo que era lo que meditaba en la mañana y me demoré mucho en conversación con el Señor lo que está diciendo en la primera reunión de 2026, el cual me siento honrado tener la oportunidad de predicar, el Señor está diciendo el 2026 será un año de restauración. Amén. El 2026 será un año de restauración. Amén. El 2026 será un año de restauración. El Señor te va a devolver, te va a bendecir, te va a sanar, vas a tirar para arriba ahora. Que el Señor nos bendiga, vas a ver muchas cosas y las vas a ver rápidamente, dice el Señor. ¿Qué es lo que tú tienes? No tengo idea. No tengo idea. No tengo idea de lo que tú quieres. Lo único que sé es que el Señor en esta tarde está diciendo que el 2026 va a ser el año de tu restauración. Va a ser un año de tu restauración. Va a ser un año de tu restauración. ¿Qué es lo que pides tú? Yo no sé. Pero en esta tarde el Señor dice que hizo un pacto entre mí y ti. Y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Y nadie le podrá hacer frente en todos los días de su vida. Que el Señor nos bendiga. Pero ¿cómo tenemos que estar? Tenemos que estar como Mefiboset y tenemos que cumplir nuestros pactos como lo hacía David. David era un hombre íntegro, cumplía los pactos. No solo se sabía la escritura, sino que la practicaba. La practicaba. La practicaba. David hacía pacto con Jonatán y lo cumplía. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Por eso te digo, hermano, ¿qué tiene Dios para nosotros? No lo sé. Lo único que sé es que el Señor, el mensaje del día de hoy fue un mensaje de prepárate, porque este año es un año de restauración. Amén. Es un año de restauración. Es un año de restauración. Los pactos están dados, las palabras están dichas. Ahora viene el pacto y la manifestación de la restauración del pueblo de Dios. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga.
Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Y así como decían los discípulos, mis hermanos, cuando iban al templo, cuando decían, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo que tomar. Te digo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque la presencia de Dios está aquí. Amén. El Rey de Reyes está aquí. El Rey de Reyes está aquí. Amén. David fue un gran rey. Gloria a Dios. Fue un gran rey David. Una leyenda, un tremendo hombre en la Escritura. Uno de los grandes en las Escrituras. Pero ¿sabe aquí? ¿Sabe qué? Le digo algo aquí. De que al que oraba David, el que era más grande que David, él está aquí en esta tarde, hablándote a ti cara a cara. Hablándote a ti cara a cara. El más grande de David está hablando de aquí cara a cara. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Y Él te está diciendo, Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Amén. Y Dios te bendiga. Amén. Demos gracias al Señor por su palabra. Hermano Cristian, por esta oportunidad. Amén. Es lindo comenzar el año en la casa predicando la palabra de Dios, con la presencia de Dios y el mensaje de parte de Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Ahora los ponemos de pie para recibir la bendición que viene de parte de nuestro Cristo Jesús. Y ahora que el amor de Dios el Padre y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la participación bendita de su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.